Hola, muy buenas tardes o buenas noches ya. Em, Agradezco la presencia y la participación de todos ustedes en nuestro primer webinar de este semestre, bueno, de este año en realidad. Es una iniciativa que iniciamos con la Sochicar ya hace unos este sería el cuarto año, de realizar webinars realizados, organizados por nosotros y también presentados también, ¿cierto?, con exponentes, partes de nuestra sociedad o por lo menos colegas enfermeros, para que puedan presentar un poco y dar a conocer de las distintas áreas en lo que hacemos enfermería. Ya obviamente relacionado con el tema de enfermería cardiovascular, pero en el fondo mostrar la enfermería lo que es, ya en sus distintas aristas. Bueno, yo soy Paulina Espinosa Reed, soy enfermera de profesión y vocación, ¿cierto? Trabajo en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar como enfermera coordinadora de trasplante cardíaco y desde el 2023 soy la presidenta del Departamento de Enfermería de Sochicar. Ya, como digo, contenta de estar acá, contenta de la presencia de todos ustedes, la participación, del interés y la motivación, ¿cierto? Para aprender nuevos temas que de repente pueden ser un poco desconocidos, ¿cierto? O conocidos, pero nos damos cuenta que hay cosas que podemos seguir conociendo, seguir aprendiendo. Y eso, pues la idea de los webinars es motivar a seguir aprendiendo cosas nuevas y compartir también, compartir experiencias, poder salir de dudas, ¿cierto? Y generar discusión también. ¿Ya? Y en ese contexto soy súper contenta y me siento muy honrada que nos pueda acompañar hoy día alguien que es de la Sochicar, de hecho es el responsable y o culpable de que yo esté metida ahora en el departamento, en la Sochicar. Eh, es un colega que ha hecho harto por la enfermería desde otra área, ¿ya? Desde la clínica primero, pero ahora desde la academia, cosa que es súper importante, tanto en el pregrado como en el posgrado, ¿cierto? Seguir formando colegas y seguir motivando. Felipe, que voy a presentar a continuación, es alguien que ha trabajado mucho en la investigación, ¿cierto? Sacó un doctorado en epidemiología y muestra que se puede hacer más y ahora es docente de la Universidad Andrés Bello, ¿cierto? En el posgrado y también nos motiva a publicar también y por eso mismo es que lo invitamos hoy día a presentar este tema ya que, como digo, puede resultar un poquito desconocido o pensamos que sabemos más de lo que sabemos, así que es súper bueno siempre tener una nueva visión. Ya, bueno, como dije, Felipe es enfermero, profesor investigador de la Universidad Andrés Bello, doctor en epidemiología de Columbia University. Eh, se hizo este doctorado, ¿cierto?, en Nueva York y nos va a presentar el tema de duración del sueño, envejecimiento y enfermedades cardiovasculares. También acompañándonos hoy día estarán como panelistas enfermera Nora Fernández, que es enfermera del Laboratorio de Cardiología de la Clínica Alemana, es también past president de nuestro departamento. Nora ha sido siempre un pilar fundamental en el departamento de enfermería y es miembro honorario, primera miembro honorario no médico, ¿cierto?, de Sochicar. Así que agradecidos también de contar con tu presencia, Norita, y con tus aportes, ¿cierto? Y también está presente con nosotros por primera vez, así que le damos la bienvenida y muchas gracias por participar con nosotros desde otro punto de vista, la psicóloga Tamara Tapia, quien es doctora en epidemiología social, psicóloga y profesora investigadora de la Universidad Andrés Bello. Ya mencionar que este webinar también lo estamos haciendo en comunidad, digamos, en colaboración con la Universidad Andrés Bello, así que agradecemos también la participación de ambos profesores. Felipe, te doy el pase para que inicies. Estamos súper bien en el tiempo, así dábamos tiempo también para que ingresara un poco más de gente eh, a esta presentación que sin duda no se van a querer perder. Así que, dale. Agradecido por la presentación, Paulina. Sí, eres responsable de que estés acá y Tamara también es responsable de... Yo también soy responsable de que ella está acá hoy día acompañando y siendo panelista de este tema que, como tú bien decías, puede ser un poco desconocido, pero a la vez tampoco es tan desconocido. Le quise poner un poco la idea de duración del sueño, enfermedades cardiovasculares y envejecimiento, pero vamos a hablar un poco cómo el sueño o cómo las horas de sueño y cómo este concepto de sueño tiene implicancias importantes en la salud de las personas
y tiene una relación bastante directa con las enfermedades cardiovasculares y por ende con el envejecimiento, pero además aprovechando la expertise de la doctora Tapia, dije, ya, pues invitémosla porque ella trabaja en soledad. Y descubrí que el sueño tiene harto que ver con la soledad y a su vez soledad tiene harto que ver con enfermedades cardiovasculares y por cierto con envejecimiento. Así que creo que va a ser un buen aporte para complementar unas pocas diapositivas que les traje acá para mostrar. ¿Ya? Eh, Se fue rápido. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un poco cómo el sueño se convierte en un pilar de la American Heart Association, cómo el sueño tiene algo que ver con el riesgo cardiovascular, qué nos dice la evidencia, cómo el sueño también está bien relacionado con el envejecimiento biológico. Aquí le dejé un poquito un tópico de sueño y soledad. Es un vínculo medio raro que todavía no sabemos cuál es la dirección, al parecer, es bien bidireccional. ¿Qué pasa con los estudios en Chile y un poco de la enfermería y recomendaciones prácticas? ¿Ya? ¿Cómo nosotros como enfermeros o los colegas que nos acompañan acá, más bien, porque desde mi punto de vista, como bien decía Paulina, yo me dedico un poco más a generar evidencia, ¿cierto? A un poco de intervenciones, pero como también los enfermeros clínicos tienen algo que decir acá, tienen algo que aportar desde la atención primaria, pero también desde la atención terciaria. A grandes rasgos, ¿por qué importa el sueño? Porque nosotros dormimos mucho. Según lo que se ha estimado, un tercio de nuestra vida nosotros estamos durmiendo. ¿Ya? Eh, el sueño, cuando no es bueno o cuando no es reparador o cuando no nos dormimos las horas que tenemos que dormir, tiene un impacto importante y ese impacto está bien cuantificado. ¿Ya? En Chile, se declaró en la encuesta nacional de salud que 6 de cada 10 personas declara algún trastorno del sueño, es decir, no está durmiendo bien, tiene algún problema para conciliar el sueño o, eh, o no duerme las horas necesarias o no duerme las horas que necesita el cuerpo para, de alguna forma, funcionar bien. ¿Ya? Es un riesgo cardiovascular, como decía yo, un riesgo que está asociado con enfermedades crónicas y lo bueno potencialmente es que es un riesgo modificable, al igual que otros riesgos que nosotros ya lo sabemos bastante bien, que pueden ser modificables. En esta y en muchos de los slides que voy a mostrar ahora me enfoco en las horas de dormir, ¿ya? Porque una cosa cuando uno analiza esta idea del sueño, uno dice, bueno, yo duermo un par de horas, duermo 6 horas, duermo 8 horas, duermo 7 horas, pero si no duermo bien, al parecer tampoco es bueno. No nos vamos a enfocar en la calidad del sueño en la mayoría de los slides, sino sí más bien nos vamos a enfocar en qué pasa si yo duermo menos horas de las que tengo que dormir. La pregunta sería, bueno, ¿por qué no nos enfocamos en el otro? Porque es más difícil de medir. Las horas de sueño es una medida un poco más estimada, un poco de autorreporte, es decir, yo te puedo decir, yo estoy durmiendo en esto y para efectos epidemiológicos y para efectos de estudio es una medida más cuantificable, tal vez no la más certera y la más esperada que uno quisiera tener, pero medir la calidad del sueño implica más recursos, implica más equipos y básicamente sabiendo cuántas horas duerme una persona por autorreporte, uno puede hacerse una idea de el sueño. Me imagino que la mayoría de los que están acá, si les gusta la cardiología, han escuchado del Life Essential 7, que fue hasta el 2021-2022, si no me equivoco, en el que la American Heart Association dijo, bueno, estos son los pilares que tenemos que preocuparnos para el área cardiovascular, y ellos dijeron dieta, por supuesto, actividad física, tabaco, peso, como medio como IMC, el colesterol, ¿cierto? La glucosa medida por hemoglobina glicosilada y la presión arterial son los pilares claves. Teniendo estos 7 pilares dentro de rango, el riesgo cardiovascular disminuye de manera importante. Si esto se altera, ¿cierto? Empiezan los problemas y todo esto se convierte en un riesgo cardiovascular importante. Del 2022, la AJA dijo, hay otro pilar importante y uno de estos pilares importantes es el dormir. Por lo tanto, de Life Essential 7 se pasó a Life Essential 8. Y este 8 incorpora el sueño
como uno de los 8 pilares importantes para prevenir y que se incorporan dentro de los assessments de las mediciones de riesgo cardiovascular. Puse ahí que esto es un puntaje compuesto que va de 0 a 100, da lo mismo hoy día el puntaje, ¿ya? Pero cada una de estas variables o se categoriza de alguna forma y se establecieron puntajes de corte para dar entre 10, 20 o 40, 50, 70 puntos. A mayor puntaje, mejor es mi score y eso disminuye el riesgo cardiovascular. Acá yo les saqué la figura que es de la American Heart Association, como les decía, en el 2022 lo incorporó y reincorpora el sueño, las horas de dormir como uno de los 8 pilares importantes, esenciales de lo cardiovascular. ¿Cuánto se debe dormir? Porque hablamos de que hay que dormir bien, y hay que dormir bien, y hay que dormir bien, ¿cierto? Pero ¿cuánto se debe dormir? La American Heart Association, como les decía, buscó todo esto y en base a la evidencia mostró que lo que uno debe dormir entre 7 y 9 horas. Eso es lo ideal. Dormir menos de 7 horas es un factor de riesgo, dormir más de 9 horas también es un factor de riesgo. Esto se va acomodando de acuerdo a la edad, por supuesto. No le vamos a pedir a un niño de 1 año o 2 años que duerma poco, ¿cierto? Pero cuando nosotros vemos esto en adultos, la mayoría de la evidencia que nosotros producimos es en adultos hasta los 65 y también tenemos cuando me refiero a adultos estoy hablando de entre los 18 hacia los 70, 90 años, ¿ya? Y lo que se ha calculado es que esas personas tienen que dormir entre 7 y 9 horas, con ojalá con un promedio de 8 horas. ¿Y por qué? Porque un sueño adecuado, si yo duermo esta hora durante mucho tiempo, promuevo la reparación celular y mejoro la función cerebral. Y es de ahí donde se produce el descalabro para que esto se convierta básicamente en un factor de riesgo. Si yo sigo estas recomendaciones y si yo trato de hacer esto, por supuesto se convierte en un factor protector y paso rápidamente de ser un factor de riesgo, disminuyo el riesgo de enfermedades crónicas y por supuesto también las enfermedades cardiovasculares. El sueño, las horas de sueño no es un concepto heterogéneo que uno dice, bueno, ya sí, produce este descalabro fisiológico, ¿cierto? Sino que el factor, cuando uno va a la literatura, va a las distintas bases de datos y busca las asociaciones que puede tener el sueño, se encuentra con todo esto. Con todo esto, si yo tengo problemas al dormir, tengo mayor riesgo de infarto al miocardio, de aterosclerosis, de stroke, de hipertensión, de diabetes, de enfermedad coronaria, de obesidad, de arritmias, de alto colesterol y un sinfín de otras enfermedades. ¿Ya? Uno dirá, ¿es solo el sueño? ¿Es solo las horas que duermo? ¿O esto viene entrelazado con otras cosas? Y la respuesta es que al igual que todos los otros factores de riesgo cardiovascular, no es solo un factor de riesgo. No es que solo yo duerma poco y por eso me voy a infartar, sino que esto viene con otras. ¿Ya? Pasa con muchos otros factores de riesgo. ¿A qué voy? Les voy a poner un ejemplo ahora. Pero si yo duermo poco, lo más seguro, o no lo más seguro, sino que existe una alta probabilidad que si yo duermo poco, tal vez trabajo mucho, tal vez estoy estresado, tal vez tengo algún problema de salud mental, que ahí Tamara también podría aportar un poco más después. Entonces esto, y tal vez me ejercito poco, tal vez tomo mucho café, tal vez fumo más. Entonces no es solo que uno vaya a la gente y haga un screen y le diga cuánto duerme poco, duerme más, no, porque esto no es un factor de riesgo aislado, es un factor de riesgo que, al igual que como les contaba, otros factores de riesgo viene con algo más. ¿Ya? Entonces, por eso hay que tener una idea bien clara de cuando uno mide estos factores de riesgo, tiene que tener que no es solo este valor y uno debería tratar de agarrar todos los otros valores, ¿ya? Básicamente, si uno tuviera que reducir eso, dice, bueno, el dormir poco, el dormir de manera inconsistente, trae estos patrones de dormir que hacen mal. Esto produce una interrupción de los ritmos circadianos, aumenta el estrés oxidativo, aumenta la inflamación y nosotros sabemos que la inflamación
como la inflamación que tiene el cuerpo es el factor de riesgo grande que tienen todas las enfermedades, el factor de riesgo que tiene fragilidad, la inflamación está asociada con sarcopenia, la inflamación está asociada con todas las enfermedades cardiovasculares, la inflamación está asociada también con insuficiencia cardíaca y así. Entonces al final uno diciendo, bueno, no es, como les decía, no es solo el no dormir, sino que el no dormir más otras cosas, que es esta bolsita que uno la podría poner abajo, produce todo esto a nivel fisiológico que básicamente termina en este ejemplo, termina en enfermedades cardiovasculares. Bueno, una de las cosas que los que nos dedicamos a la investigación vemos estas ideas de curva U, ¿ya? Que es esta curva que se forma cuando uno analiza patrones y el sueño tiene esta curva U, es decir, ni dormir muy poco ni dormir demasiado hace bien. Eso es un hecho. Entonces, si uno ve acá el gráfico y uno ve la guatita donde el riesgo se vuelve más bien neutro, ¿ya? Es en 7 horas. Pero si yo duermo menos, imagínense que yo durmiera 4 horas, mi riesgo es 40% más si yo durmiera si uno duerme lo normal, pero si lo miro para arriba también este riesgo va aumentando no se ve mi cursor, ¿cierto? ¿No? ¿Sí? Ya, bueno, si uno ve más, va aumentando progresivamente. Entonces esto es lo que uno conoce como la curva U, básicamente. Al medio se concentra lo que es bueno, pero los extremos, los dos extremos, básicamente terminarían siendo factor de riesgo. Este metaanálisis que se publicó de la American Heart Association muestra que las enfermedades ellos juntaron muchos estudios y dijeron, ya, ¿cuál es el riesgo entonces? Para enfermedad cardiovascular, cada hora que pasa, o sea, cada hora que yo duermo menos de 7 horas, mi riesgo aumenta 6%. Pero cada vez que este riesgo aumenta 12% por cada vez que yo aumento más de 7 horas. Y para stroke pasa exactamente lo mismo, 5, pero si yo duermo cada hora que pasa más de 7 horas, mi riesgo aumenta casi 20%. Entonces, dormir o dormir mal claramente es un factor de riesgo, está demostrado en todos los estudios. En relación y esto se replicó en China también, estudió más de 400.000 adultos que los siguieron por mucho tiempo, casi 9 años, también mostró que los que dormían entre 7 o 8 horas es la hora, es el intervalo que yo debería dormir aproximadamente y que el riesgo aumenta mucho más para un accidente cerebrovascular, para cualquier tipo de accidente cerebrovascular y eventos coronarios si yo duermo menos de 5 horas. Pero dormir harto también elevaba el riesgo. Es decir, si yo duermo más de 10 horas, el riesgo de evento coronario aumenta casi el 20%, un poquito más del 20%. Y también para stroke, ¿ya? Entonces, como les decía anteriormente, esta idea que viene de esta evidencia que se encontró en este metaanálisis también fue replicada en este estudio de Biobank de China, que tiene más de 500.000 personas y que mostró básicamente lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué hace mal dormir? Porque ahí se activa este sistema nervioso simpático, aumenta la presión arterial, entonces yo ando con la presión arterial elevada, aumenta la inflamación como les mostraba en el dibujo, eso que también trae consigo que hay una resistencia a la insulina con el primer factor de riesgo que podría ser diabetes, ya tenemos hipertensión, ya tenemos diabetes, pero también hay una alteración del metabolismo de lípidos que trae consigo un aumento del peso corporal, que trae un aumento del colesterol y como les decía, se altera el ritmo circadiano, esto hace que la reparación cardiovascular no pase y bueno, hace que no pase porque esto pasa durante la noche. Entonces básicamente yo no estoy durmiendo bien y eso pasa. Una de las cosas, uno de los factores que se estudia harto es la apnea del sueño, ¿ya? Pero básicamente la American Heart Association reconoce que la apnea del sueño es un factor de riesgo importante cardiovascular, además de las horas que yo duermo. ¿Qué pasa? Como les contaba, la evidencia muestra que el punto óptimo es entre 6 y 8 horas, ¿ya? Entre la mujer entre 6 y 8 horas y entre el hombre entre 6 y 8 horas. Básicamente es lo mismo, no existe mucha diferencia ahí, ¿ya? Pero de dormir menos de esto se asocia a signos de lo que uno llama biología más envejecida, es decir, el proceso de envejecimiento ocurre mucho más rápido. Nuevamente este estudio el de UK, de Biobank, que cubrió más de 300.000 pacientes, mostró que no había una relación lineal en forma de Evo entre el sueño y aceleración
biológica, básicamente. ¿Ya? El menor riesgo se observó nuevamente entre 6 y 8 horas de sueño. Majaderamente ese es el intervalo que uno debiera dormir. Pero como les contaba anteriormente, quienes dormían en los extremos, o sea que yo dormía mucho, dormía muy poco, tenía mayor IMC y tenía menor actividad física. Y ahí viene la pregunta, ¿qué pasa? ¿Yo duermo más? O sea, yo duermo mal, o duermo menos, o duermo más, porque tengo un mayor IMC, o el IMC me hace dormir mal, o dormir mal me lleva. Entonces, uno entra en este círculo, básicamente, donde nosotros llamamos como esta bidireccional. ¿Qué pasa? ¿Para dónde va esto? ¿Qué me lleva a qué me lleva? Y eso hace que sea difícil muchas veces las actividades de prevención, porque ¿qué atacó primero? ¿Ya? Nuevamente otro estudio de cohortes de UK, si no me equivoco, no, de Baltimore, de Estados Unidos, mostró que dormir más de 7 horas nuevamente se asocia a envejecimiento biológico y que dormir menos también seguía siendo un problema. ¿Ya? El sueño no solo altera el corazón, sino que altera muchos órganos, ¿ya? Afecta el equilibrio metabólico, afecta la función inmune, la función cardiovascular, ¿ya? El sueño básicamente podría funcionar como un regulador central del envejecimiento de todo el cuerpo, por eso es importante un poco dormir. Sueño y soleá, yo lo voy a pasar bien rápido nomás porque tenemos a la experta que puede hablar acá después de soleá, pero yo les contaba esta idea de que existe una relación en las direcciones. La soleá al parecer podría predecir mala calidad del sueño y la mala calidad del sueño predice más soledad, que es lo que les decía yo al principio, esta dirección. Yo estoy solo, o no, bueno, Tamara puede hablar mucho más de la soledad, pero soledad va más allá del hecho de que yo vivo solo o estoy solo, ¿ya? Entonces yo duermo mal y eso hace que yo me aísle del mundo, que yo me aísle de la gente, por ejemplo, o yo estoy, y ahora digo, tengo que decir lo contrario, yo duermo poco y eso hace, o yo estoy solo y eso hace que me desvele, por ejemplo, qué sé yo. ¿Ya? Esta idea de esta bidireccionalidad o de predicción de un evento frente a otro se ha mostrado en diferentes tipos de estudios. ¿Ya? Y la soledad se asocia a menor eficiencia de sueño y menor duración de este sueño también. Esta asociación se ha mostrado en China, se ha mostrado en Estados Unidos, se ha mostrado en diferentes países y en diferentes poblaciones. Es decir, existe una asociación entre soledad y dormir, ¿ya? ¿Y por qué se piensa que puede afectar el sueño? Porque la soledad activa un estado de alerta similar a una respuesta de amenaza, porque ese estado de alerta dificulta la relación necesaria para dormir bien. Por favor. Y porque también se asocia a más insomnio y menor duración de sueño. ¿Ya? La calidad del sueño actúa como mediador entre la soledad y los síntomas depresivos en adultos mayores. La soledad intensa predice peor sueño y que a su vez aumenta el riesgo de depresión u otros síntomas relacionados con salud mental. Y romper este círculo, eh, obviamente, podría mejorar el bienestar emocional, pero también el bienestar físico. ¿Qué pasa en Chile? Según la última encuesta nacional de salud, 63% de la gente que se encuestó dice que tiene algún trastorno del sueño o que duerme mal o que tiene dificultades para dormir. Los más frecuentes son insomnio, apnea o este síndrome de pierna inquieta, pero también ronquido. Para los que viven con pareja, los que viven con alguien, esa persona que está todo el rato roncando al lado, que esa persona después dice, no, yo dormí perfecto, bueno, pues yo no dormí tan bien, yo dormí a salto, me desperté, tuve que ir al baño, etcétera. Esa gente, si uno le preguntara cuánto duermo, cómo duerme, seguro nos diría que duerme mal, ¿ya? Y al igual que lo otro les contaba yo, también se asocia a mayor riesgo de obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Cuando empezamos a investigar esto el año pasado, publicamos un artículo que vimos qué pasa en nuestra población, qué pasa si yo duermo menos de la hora, pues, ¿ya? Entonces ocupamos estos mismos datos de la encuesta nacional de salud y dijimos, veamos si la gente que duerme poco se muere más o se muere menos. Y lo que encontramos, usando la encuesta nacional 2009, el 2010, si seguimos esta población por 11 años a mortalidad, con 5.000 y tantos pacientes, 50 mujeres, lo catalogamos los sueños, ajustamos los modelos por las variables necesarias y vimos que básicamente la gente que duerme menos de 7 horas, es decir, menos de lo recomendado, tiene un 38% más de riesgo de morir
que aquellos que duermen entre 7 y 9 horas. Y aquellos que dormían más de 9 horas tenían un 39%. O sea, la diferencia no es muy grande, pero existe mayor riesgo. Y así que aquí les mostré que la gente que tiene menos de 7 horas, podemos ver esta curva roja, cómo tienen mayor mortalidad que aquellos que duermen en azul. En azul es lo que uno esperaría que duermen entre 7, eso es 7, 8, 8.9 horas ya. Y los de verde también tenían menos riesgo o sea, mayor riesgo de morir. Es decir, en nuestra población, al igual que les mostré que en Estados Unidos, que en China, si uno duerme poco o duerme mucho, mi riesgo de morir frente a una persona, si lo comparo con una persona que duerme entre 7 y 9 horas, también es mayor. ¿Ya? Utilizando datos del CENAMA, se encontró que la sensación de soledad aumentó brutalmente entre el año 2016 y 2022 cuando se entrevistó a esta gente. Y ese es un dato para la Tamara. Y básicamente, para resumir un poco, el sueño como eje central de salud no es solo el corazón, sino que es más bien el cuerpo, los órganos y también lo que gustaría hoy día hablar un poquito más también es la conexión social que el sueño tiene en la soledad. ¿Ya? ¿Cuál es lo que hay que hacer? Si uno dijera, bueno, ¿y qué hay que hacer como enfermero? Lo primero que hay que hacer es evaluarlo. Es preguntarlo, hacer un screening, preguntarle a la persona cómo duerme. Hoy día es un dato que está lejos. Nosotros hoy día tenemos un proyecto que estamos trabajando con atención primaria y una de las cosas que queremos hacer es incluir en el EMPA, en este examen médico preventivo, que se le pregunta a la gente cómo duerme y cuánto duerme. Hay que empezar. Y lo primero es empezar a medirlo. Si no lo medimos, no sabemos. Y si no lo sabemos, no podemos intervenir. Entonces, como enfermeros, dentro de la historia, dentro de la valoración clínica, dependiendo, por supuesto, del servicio o del lugar físico donde trabaje, hay que preguntarle a la gente cómo duerme. Es un factor de riesgo cardiovascular que se multiplica y que se asocia con otros factores de riesgo cardiovascular, por lo tanto, es importante medirlo. ¿Ya? Para cerrar, ojalá se pueda priorizar entre 7 y 9 horas de sueño, ojalá mantener horarios regulares, buena higiene del sueño, evaluar si uno se siente o sabe que podría tener apnea del sueño, pero también el ronquido, fortalecer los vínculos sociales dentro de lo que se pueda y si yo sé o tengo algún problema hay que consultar. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación, súper didáctico y que nos da altas luces de las cosas que, como tú dices, puede ser conocido, pero hay aristas aquí que son desconocidas para nosotros o que en el día a día muchas veces no las vemos. Quería pasarle rápidamente, ¿cierto?, la palabra. Partamos por darte la palabra a ti para que puedas ahondar un poco. Bueno, Felipe te dio varias veces ahí como la introducción en tu área, ¿cierto? Porque, claro, uno asocia el sueño, la falta de sueño, qué sé yo. Siempre hablas como de la falta de sueño, en realidad, pero cuando tú hablas también de que el exceso también es malo, o sea, eso también es como un tip o un dato que uno no maneja tanto. Pero, claro, uno dice, sí, puede provocar ciertas cosas desde el punto de vista psicológico, emocional, pero directamente como con la soledad es algo que también es algo como novedoso. Entonces, te doy la palabra para que tú puedas explayarte un poco más eso y interactuar con nosotros. Gracias. Gracias, Felipe, por invitarme y a todos por tenerme acá. Yo estoy muy feliz de participar en espacios que no son los espacios que participo siempre, porque me dedico a la salud mental. Y sí, bueno, Felipe lo mencionó varias veces, ¿no? La relación soledad-sueño. Entonces quiero partir, no traje presentación, pero me gusta partir conversando de esto, haciendo la distinción de soledad y estar solo. Es como sentirse solo y estar solo. Esa es como la distinción más grande. Entonces, una es los contactos sociales o el aislamiento. No veo aislamiento súper objetivo. No tengo gente acá con quien hablar, no tengo a nadie a quien ver, con quien juntarme. Y si tengo, son poquitos y a veces son hartos, pero no los veo nunca. Entonces, en esas tres dimensiones está el aislamiento. Más o menos aislamiento implica que yo no tengo personas en la red y si las tengo, las veo poco. Y que eso es un elemento súper estructural de las conexiones sociales, que es el paraguas grande de esto. Y la soledad es la función de esa red y qué tanto cubre, está asociado a qué tanto cubre mis necesidades emocionales y sociales. Entonces yo estoy experimentando soledad si es que tengo necesidades emocionales y sociales, entonces hay como esta discrepancia entre los contactos que tengo, sea 1 o 10, y si es que yo siento que esos contactos me satisfacen
todas las necesidades que yo tengo de profundidad, de hablar de mis cosas, de que alguien entienda, de compartir interés. Entonces la soledad va por ahí. Entonces es sentirse solo, no estar solo. Entonces los estudios de sueño van para las dos direcciones, mucho más para soledad que aislamiento, se explora muchísimo más soledad y se explora mucho más en personas mayores, pero es un mecanismo que es global. La gente siempre se sorprende porque uno asocia esto como a las pobres personas mayores que se les murió la red. No, los niños de 6 años para adelante, todas las generaciones, en todas las etapas del ciclo vital, experimentan soledad y también pueden aislarse. Entonces, esto afecta a todos los grupos, en todo el mundo, tiene características súper similares. Entonces, los estudios que están asociados a sueño comparten mecanismos biológicos. Entonces, es súper interesante ver cómo, como por la misma vía, sueño y soledad, podemos llegar a los impactos cardiovasculares, por ejemplo. Al otro, la soledad es un mecanismo evolutivo. Entonces, estamos todos muy preocupados porque post pandemia se sentó esta alarma de, todo el mundo está muy solo, que el aislamiento, que las personas mayores, pero es un mecanismo evolutivo. Eso está ahí, es una alarma. Es una alarma, tiene toda una cascada neuronal para que uno, si se desconecta emocional o socialmente, le duela. Y si me duelo, implica que yo tengo que hacer algo. Entonces, los teóricos de esto lo consideran una alarma similar a la del hambre y la de la sed. Entonces, si yo tengo sed, tomo agua, o debiese. Si tengo hambre, voy a comer. Si me siento solo, debo ir a conectarme con otros o repensar mis relaciones. Así funciona. El asunto es que hay personas que tienen mayor predisposición y se genera tal cascada de inflamación que en vez de activarte a conectarte con otros, empiezas un círculo vicioso de, en vez de ir a buscar, me aíslo. Y como me aíslo, me siento más solo y así. Porque estos mecanismos son independientes, pero se relacionan entre sí, entonces se pueden ir potenciando. Entonces, cuando las personas dejan de hacerse cargo de esta necesidad que no está cubierta, se genera esta hipervigilancia social, porque estoy necesitando a otros y al mismo tiempo estoy pensando que no voy a tener una buena llegada con los otros. Entonces no me van a recibir bien, entonces no quiero pedir ayuda, no puedo, no quiero me miren como pobrecita, se siente sola, que... Entonces la gente no lo dice, no busca a otros y es más, piensa que se va a encontrar con un portarse la cara y nadie lo va a ayudar, entonces empiezan a hablar de los grupos, dejan de participar, entonces se producen las dos cosas, aislamiento y soledad. Y eso incrementa esta como hipervigilancia social y entonces se activan ahí todas las alteraciones de todo el sistema nervioso, se altera este eje hipotalámico, hipófisis, adrenal. Entonces ahí tenemos alteraciones de sueño. Entonces las alteraciones de sueño producen esa eh, alteración circadiana, ¿no? Y de circuitos de cortisol y la soledad por su lado también. Entonces vamos potenciando estos mismos mecanismos y a largo plazo eso también va a producir efectos cardiovasculares. Y por otro lado, de forma como, indirecta, lo que va a hacer las personas que se sienten solas es tener menos conducta pro salud. Entonces está asociado a mayor tabaquismo, mayor consumo de alcohol, menor ejercicio, dietas menos sanas. Entonces se produce como otro mecanismo en el que puedo alterar cardiovascularmente a las personas solo porque me siento solo. Entonces en vez de ir a conectarme, empiezo a buscar formas de eh, lidiar con este dolor, lo llamamos en psicología dolor psíquico, que me está afectando y no sé qué hacer y no lo entiendo. Porque cuesta identificar que lo que me está pasando no es que tengo pena, es que me siento solo. Entonces necesito de otros. Entonces, bueno, aumenta las frecuencias cardíacas, la presión arterial y se altera más que las horas de sueño. Yo sé que Felipe estaba hablando aquí de asociación horas de sueño. Los estudios son mucho más sólidos respecto a la calidad del sueño y cómo se produce insomnio e interferencia de sueño, de la duración del sueño, de la sensación subjetiva de calidad de sueño. Cuando a la gente le preguntan cómo dormiste, cuenta que durmió mal. Eh, entonces hay estudios mucho más firmes respecto de la calidad, pero también hay algunos sobre la cantidad y muestran esta misma curva en U de a menos sueño, mayor sensación de, o sea, perdón, a mayor soledad, menos cantidad de horas de sueño, me cuesta mucho quedar dormido, estoy muy hiperactivo, estoy haciendo cosas para evadir el dolor, entonces me acuesto más tarde, pero también con exceso de somnolencia y empiezas a mezclarse con síntomas depresivos. Entonces la gente duerme en exceso. Cuando la gente duerme en exceso hay que preguntar ahí qué está pasando porque no es un mecanismo que está funcionando adecuadamente. Y al revés, cuando las personas duermen mal, también se genera esta
alteración de ciclo. Entonces tengo menos disponibilidad para relacionarme con otros, estoy más hipersensible emocionalmente y hay una parte de la inclusión social que tiene que ver con que yo sienta que los otros cumplen mis necesidades, pero también que me incluyen. Entonces yo puedo ir a tratar de relacionarme con un grupo y a buscar a alguien que me escuche, pero si soy percibida como una persona poco agradable o poco confiable, las personas también no me van a incluir. Entonces hay algunos estudios que son a la inversa, de las personas que duermen poco, cómo son menos aceptadas por el grupo. Y esta falta de aceptación en el grupo también va a producir que yo aumente mi nivel de soledad porque tengo menos red que me puede apoyar. Entonces se produce por, por aislamiento. eh, y entonces ahí se produce el mecanismo al revés, que está menos estudiado que soledad-sueño, pero ahí se produce sueño-soledad. Entonces, si yo tengo poca disponibilidad y además soy percibida como una persona poco confiable, poco agradable, también eso va a generar un aumento de la soledad. Entonces, y además como comparten mecanismos biológicos, se alteran los mismos circuitos, también se potencia que si es que yo estoy durmiendo mal, después me sienta más solo y esté con la habilidad emocional, fluctúen mis emociones mucho. Entonces eso hace que me perciban como poco confiable. Eso creo que tengo que decir respecto a la asociación soledad-sueño. No sé si se me habrá quedado algo. De intervenciones, eh, de intervenciones, se me quedó. Las intervenciones para soledad pasan por tratar de ampliar las redes en general. Son para ampliar las redes no porque la soledad se afecta, o sea, ocurra porque yo tengo poca red, sino que el tener poca red implica que yo cumplo más roles y tengo más personas alrededor con quienes pueda generar un vínculo recíproco de apoyo mutuo. Entonces, la primera intervención que se hace con las personas es tratar de normalizar los mecanismos de soledad y que yo busque, yo solo busque con quién satisfacer mis necesidades emocionales y sociales. Entonces, enviar a las personas a hacer participación social, a meterse en lugares donde encuentren personas con quienes comparten intereses, que busquen con alguien con quien conversar y con quien poder profundizar esa relación en el largo plazo. También hay intervenciones que son psicológicas, pero que van en la orden de tratar los síntomas depresivos que se van generando en el tiempo. A medida que me voy sintiendo solo sostenidamente, eso también se mezcla con síntomas depresivos y ansiosos. Y también hay algunas intervenciones específicas psicológicas que son para desarrollar herramientas para yo vincularme mejor y tener capacidad para buscar amistades, para sostener amistades, las relaciones de pareja, entonces sostener vínculos. Y está toda la parte que es estructural de facilitar espacios, por ejemplo, para que las personas puedan compartir con otros, de tener espacios donde la gente vaya a hacer actividades. Entonces, todas estas actividades que se hacen, por ejemplo, los fines de semana, de cerrar las calles para que las personas hagan deporte, tienen un componente que es de salud física para prevenir, por ejemplo, problemas cardiovasculares, pero también para que la gente se conecte entre ellas. Entonces hay estos grupos que andan trotando, andando en patines, y eso es para facilitar espacios de socialización. En el fondo, el llamado a la OMS, porque esto está reconocido ya como determinante social, es conectemos los espacios para que la gente tenga formas de vincularse con otros. Eh, y en Chile se está evaluando la posibilidad de pesquisar soledad y aislamiento en el EMPAM. Está, entiendo yo, ya en etapa de pilotaje eso. Así que si es que todo sale bien, debiésemos tener una medida objetiva de medición a lo largo del sistema de salud para personas mayores, que son el grupo que ya tiene la acumulación de estos efectos de toda la vida. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Tamara. Después vamos a volver ahí con un poquito más de preguntas, quizá hay discusión. Quería, antes de presentar a Nora, invitar, lo hice por el chat, pero invitar también a quienes están como asistentes oyentes, ¿cierto? A que puedan dejar sus consultas, sus preguntas, comentarios a través del chat o de la sección de preguntas, ¿ya? Ahora le voy a dar la palabra a Nora. Nora es especialista en cardiovascular, ha trabajado toda su carrera en realidad en las distintas fases cardiovascular, desde la UCI hasta ahora en laboratorio clínico con pacientes ambulatorios, ¿cierto? Eh, para que nos hable un poquito desde tu experiencia, Nora, o algún comentario que quieras hacer en relación a la presentación de Felipe, o desde tu experiencia, ¿cierto? Eh, sobre el sueño y la salud cardiovascular ya propiamente tal. Estás muteada. Hola, buenas noches, los saludo.
Bueno, desde el punto de vista clínico y según la experiencia, cada vez hemos ido rellenando, digamos, los factores de riesgo. Desde cuando yo partí hasta ahora, nos hemos ido dando cuenta, ¿cierto?, que hay otros puntos que también inciden. Así como Felipe nombra, digamos, el sueño, se ha estudiado, empezado a estudiar el sueño, se ha empezado a preguntar en la práctica, ¿ya? Y es un factor muy importante porque va a alterar el metabolismo, la atención al otro día, el poco sueño. Y el sueño, digamos, excesivo también, porque la persona, digamos, interfiere en su labor social, digamos, y en el estrés, ¿ya? Del punto de vista, digamos, de Felipe, yo le quería preguntar, voy a ir juntando la pregunta y después me contesta entero. ¿Qué pasa y no se ha nombrado la medicación para, digamos, dormir, ¿ya? Que se está ocupando cada vez más, por lo menos para lograr el sueño. El otro, en la calidad del sueño, cuánto influye la gente que se apoya y se duerme. Digamos, lo corto que puede ser en conciliar el sueño y lo otro, que la gente prende la tele, se pone a leer, baja a buscar o va a buscar comida, digamos, a medianoche, y eso dificulta más la conciliación del sueño, ¿ya? Y en el paciente hospitalizado, que es otra realidad que yo veía, es el manejo de los ruidos, de que este paciente que ha sido sometido a tantas cosas siendo hospitalizado, esas son todas mis inquietudes, digamos, ha sido tan sometido durante el día y está en un servicio que hay mucho ruido, hay alarmas, ¿cierto? La gente habla fuerte, a veces se ríe. ¿Cómo influye también en ese paciente que está recuperándose, tratándose y recuperándose? Nosotros las enfermeras cada vez hemos ido, digamos, poniendo más énfasis en eso, sobre todo los pacientes hospitalizados. Y está clarísimo, digamos, lo que influye en el metabolismo, que ahí nosotros vemos, digamos, que los pacientes obesos, el paciente que ronca, ¿cierto? Y los pacientes que tienen alteraciones en la glicemia, también, digamos, se les dificulta este sueño. Hoy en día, yo sé que hay muchos, digamos, instructivos donde el paciente pone todos los factores de riesgo. No hay del sueño actualmente, no hay. Pero yo lo he visto en la gente, digamos, en los médicos y en algunas enfermeras, ¿cómo duerme usted? ¿Qué sé yo? ¿Cómo le puedo facilitar el sueño? ¿Qué sé yo? Y ahí va mi pregunta. ¿Cómo nosotros como enfermeras podemos ayudar en esta alteración? La otra pregunta que quería hacerte, ¿cómo influyen los hombres y en las mujeres? ¿Y quiénes roncan más, las mujeres o los hombres? Dice, de repente en conversaciones, si uno dice, en relación a la soledad, la verdad es que produce mucha ansiedad. Hay una doctora amiga mía que escribió también la soledad, la ansiedad y la depresión como un tremendo factor de riesgo, es cierto, ¿ya? Y aísla a la gente el hecho de que ronquen, porque en un grupo de amigas, te doy un ejemplo, siempre la que roncaba la dejaban así en una pieza aislada, me acuerdo, ¿ya? Y ella ahí me decía, ay, ¿dónde me voy a hacer dormir a mí? Porque yo sé que ronco, qué sé yo. Entonces hay un montón de inquietudes que uno puede tomar, digamos, con este tema de Felipe, que lo encuentro, digamos, muy bueno, muy bien presentado por él, pero esas son las dudas que me dan, Felipe, como que te lo devuelvo a ti, ¿ya? Harta preguntas ahorita. Sí, Eh, ya. voy a ver si las puedo responder todas, pero eh, sí, hoy día se toma harta medicación para dormir y hablando con harta gente, mientras esta medicación venga desde el tratante o del médico que encontró un problema por el cual esta persona no puede dormir, si la medicación lo ayuda a dormir el tiempo necesario y que se produzca todo este proceso del ritmo circadiano que decíamos y la regeneración y todo el proceso fisiológico, bienvenido. ¿Ya? No hay el problema con todas las medicaciones, y al igual que con todas las enfermedades, el problema de la medicación radica cuando esas medicaciones son que la vecina me dijo que tomaba esto y eso le hacía bien para dormir, o que mi tía tomaba esto, eso se origina en los problemas. Pero si el medicamento, al igual que como lo sabemos, si el medicamento viene recetado, está, y está ayudándome a dormir bien, pero además una de las cosas y que siempre nosotros no lo sabemos, nos enseñaron es que hay que tratar lo que nosotros llamamos causa, ¿cierto? ¿Qué es lo que no me está haciendo dormir?
¿qué es lo que me tiene? Yo sé qué es lo que me hace que no duerma bien, y eso es lo que uno debería también atacar, y no solo con medicación, sino que con la terapia que signifique eso. Diferencias, como lo mostré en algunos de los estudios, que era bastante grande diferencia en términos de mortalidad o de otro outcome a raíz del sueño entre hombres y mujeres, no había mucho. ¿Ya? Se estima que las mujeres duermen un poquito menos, pero el riesgo aumenta para los dos. Y se me olvidó la otra pregunta. Estás muteada. La pregunta, ¿cómo nosotros en educación, ya sea en prevención, ya sea con el paciente en la clínica, digamos, puede ayudar, digamos, a educar sobre la importancia del sueño como factor de riesgo cardiovascular? Que es un poco lo que, gracias, que es un poco lo que decía yo antes. Bueno, tú me preguntabas lo de los servicios. Ahora, la mayoría de los estudios preguntan por un tiempo, ¿cierto? Durante el último mes o durante los últimos 3 meses, ¿cuál es el promedio? Si yo tengo una Mm, situación puntual que me hace dormir poco, como es la hospitalización, uno no esperaría que esto sea un efecto acumulativo. Lo más seguro es que el problema que va a tener este paciente ahí es la hospitalización o sea, el problema que lo lleva a hospitalizarse, ¿ya? claro, No porque yo salga el sábado y me acuesto a las 4 de la mañana y me levanta a las 7 de la mañana porque tengo que trabajar el otro día, por ejemplo, tu riesgo aumentó 38%. Esto es un efecto que más viene acumulativo, por lo tanto, si bien hay que preocuparse de que esta gente en la hospitalización duerma bien, controlemos los ruidos, los que trabajamos alguna vez de noche sabemos que muchas veces eso es complejo, pero uno trata de que eso pase. No sé, o tal vez sería un buen tema para investigar si eso afecta puntualmente a algún problema a corto plazo, ¿ya? O sea, yo estuve hospitalizado 2 semanas y dormí muy mal. ¿Cuál es mi riesgo de eso? Es difícil un poco cuantificarlo. La mayoría de los estudios, esto se le pregunta a la gente en promedio, ¿usted cuánto duerme día de semana? Porque nosotros sabemos que el fin de semana uno puede dormir más, o dependiendo de mi edad duermo menos, pero... y eso uno hace un promedio, lo cuantifica, lo multiplica, lo divide, y ahí uno saca un promedio de horas que dormiría esta persona, ¿ya? Y ese promedio uno dice que tiene que ser entre 7 y 9 horas. Así que puntualmente, hechos específicos que yo dormí mal, no sabría cuantificar el efecto que podría tener eso. Si eso se repite, si yo duermo 3 horas durante 20 años, o si duermo 5 horas durante 25 años, durante 10 años, ese es el problema que no me deja, que empieza a producir esta inflamación y este escalabro que yo comentaba un poco antes. ¿Sabes qué? Ahí quería solamente aportar con algo, porque más allá de la respuesta, yo creo que es importante que se haya hecho la pregunta. Ya, pues yo creo que una pregunta súper lógica que probablemente va a salir, si es que no ha salido todavía en el chat, es por el tema de la gente que hace turnos, ¿ya? Como nosotros como profesionales de enfermería, los que hacen turnos. iba a preguntar Pero el eso. hecho de preguntar por el paciente, por lo menos da un indicio a que hay una preocupación por el sueño, que creo que a lo mejor es algo que ha sido evolutivo, que a lo mejor antes no se daba mucho y ahora sí se da, desde un aspecto ya como más social también, y en eso podríamos estar hablando un poquito más de la inclusión de esto desde el sueño, digamos, en el aspecto de salud de una persona. El hecho de preguntar en las clínicas ambulatorias, por ejemplo, en el control ambulatorio, no se da tanto, y si que se esté dando ahora, porque quizás el paciente que dice duermo mal, como de forma proactiva, pero ir dirigidamente a preguntarle cómo estás durmiendo, y más allá de solo recetarle un fármaco, preguntarle por qué está durmiendo mal, cuál puede ser el factor, qué cosas puedes hacer para cambiar esta dinámica, Claro, que se esté empezando a ver más, me parece ya como algo, un indicio como bien, bien positivo, porque no era algo habitual. De hecho, como tú dices, Felipe, es algo que se incorporó después, digamos, como un elemento, y es algo que están incorporando, que me parece maravilloso que lo estén incorporando en el EMPAM, en el EMPA, ya que no estaba, que yo creo que ha evolucionado. Entonces, el solo hecho de preguntar, oye, por el dormir del paciente estando hospitalizado, ya me parece como un signo súper bueno desde el punto de vista de la inclusión. Ahí Tamara nos puede aportar con eso.
Yo quería, no, quería preguntar, porque, claro, cuantificar el efecto de mortalidad a largo plazo o una hospitalización quizás no podí, pero ¿y la recuperación? Porque cualquiera que haya estado hospitalizado, cacha que llegan a las 5 de la mañana a hacerte aseo, y hasta la 1 te controlaron, entonces da como, da 3 horas, entonces yo me imagino que se puede afectar la recuperación de los pacientes, como el tema del protocolo, las cortas horas de Wow. sueño, las Es un, luces, es el un ruido. excelente, es un excelente Esto punto que dice preguntaba. Tamara. ¿Sí? ¿Cómo uno podría básicamente medir y cuantificar el efecto que tiene el no dormir bien durante la hospitalización, por ejemplo, en cosas como días de hospitalización, recuperación de este paciente? Eh, eh, es interesante, pero para los que hacemos epidemiología también sabemos que es complejo, porque hay otras 302 variables que podrían estar haciendo que mi recuperación sea menos. Es decir, Claro, estoy enfermo, claro. estoy Otra inflamado, estoy vez. con medicamentos, estoy con todo eso. Entonces, es interesante, pero me parece también habría que hacer un estudio bien pensado y decir cómo yo puedo aislar, vuelvo a la soledad, aislar este factor. Y como decía Paulina, y parece que algo también leí en el chat, sí, la gente que trabaja de noche y que hace turno es un tema complejo, porque muchos de ellos, como preguntaba Marcela, ahí, eh, las recomendaciones para trabajar de turnos es, ojalá tener alguna especie, yo sé, insisto, la mayoría de las recomendaciones estas vienen de arriba y de muchas veces desde la evidencia, obvio, pero que son a veces son difíciles de hacerlas en el hospital. Yo te voy a decir, sí, trata de dormir 2 horas durante la noche, muchas veces es imposible. Entonces, ¿qué se recomienda a esta gente? Que los días que no trabajen, ese sueño sea ese sueño y esas horas de sueño y ojalá la calidad del sueño, que es un tema que dijo Tamara, y lo nombré también al principio, la calidad del sueño es es una lista muy importante más allá de las horas de dormir, ¿ya? La calidad del sueño, como decían ahorita, yo me tomo algo y me quedo dormido al tiro y hay gente que no duerme nunca, a pesar de que se fue a la cama a las 9 de la noche, no se queda dormido hasta las 2 de la mañana y después a las 7 parte de nuevo. No sé si tengo recomendaciones específicas para los que trabajan de noche, sin embargo, lo que se dice es que ojalá esta gente que trabaja de turno y que tiene turnos constantes, hablemos de cuarto turno, ojalá que los salientes de noche sean un día reparador. Mucha gente dice, no, a mí me encanta partir el día cuando estoy en este turno y me llego, me doy una ducha y parto el día, eso no es tan recomendable. Ojalá uno tuviera este periodo de sueño, ojalá pudiera ir juntando las horas de sueño, ojalá tuviera una siesta reparadora. Esas serían un poco las recomendaciones, pero lo que uno hacía cuando era más joven, se plantaba y se iba todo el día y decía, no, yo no dormí el posturno, no es tan recomendado. Porque esas son las rutinas. Más allá de los eventos agudos que yo al principio, eso son lo que trae complicaciones al final. Y por Mira, la alteración. hay una consulta de Marcela Dasme, dice una persona que duerma poco, pero que descanse bien y funcione bien. Por ejemplo, los adultos mayores duermen poco, ¿hay que forzarlos a dormir más o está bien? Si en el fondo duerme poco, pero descansa bien. Claro. Es que es un poco lo que decíamos anteriormente. Si duerme poco y esta persona podríamos decir que no tiene otro factor de riesgo, es poco probable que yo obligue a alguien a dormir, ¿cierto? Entonces tengo que tratar de procurar que esta persona tenga las horas de dormir que se recomienda, pero además, como dice Marcela, que ojalá tenga esta calidad de sueño. Ahora, si esta persona duerme poco por otro problema, es lo que yo decía un poco anteriormente, esto no es un hecho aislado. No es un factor de riesgo que está solo. Esta persona duerme poco porque además de ser adulto mayor, tiene diabetes, tendrá la glicemia alta, tiene hipertensión, fuma. Entonces hay que tratar de tener una historia más bien robusta de cuáles son los factores que podrían estar interviniendo en por qué esta persona está durmiendo poco. Si duerme poco y está bien y tiene su vida bien, igual hay que tratar de que se acerque a las horas recomendadas. Si Tamara quiere aportar algo con eso. Quiero hacer un comentario muy desde mi área, como de, ojo que las personas mayores son personas adultas. Entonces, por mucho que tengan malas prácticas a nuestros ojos, esto de, porque uno tiende a hacerlo con sus padres o con las otras generaciones, ¿no? Esta como sensación de protección, pero son personas adultas, entonces quizás a los hijos se les puede decir, oye, anda a acostarte, tenéis que dormir 8 horas, pero las personas adultas, pacientes o no, padres o no, eh,
de te tengo que hacer dormir porque eso te hace mal, es complejo. Eso es mi único comentario al respecto. Y el adulto mayor de por sí duerme menos horas Mm. y despierta bien, pero es la calidad del sueño. Yo creo que eso... Oye, Felipe, tú hablaste de la encuesta de salud y las alteraciones del sueño, ¿cierto? Hay un gran porcentaje. ¿Qué se ha hecho por ese porcentaje que es grande de que tienen alteraciones del sueño los pacientes? Hoy día lo O que se sea, ha la hecho es gente que tú... cuantificarlo, pero no existe si la pregunta un poco apunta a las políticas públicas, no existe una política que hable del sueño Eso, reparador o que trate de apuntar a cómo hacemos que esta gente duerma más o duerma mejor. No existe claro. nada, lo que hoy día se hace es preguntar este dato y se está empezando a cuantificar y como le decía yo, hay pocos estudios chilenos que muestran esta prevalencia y hay otros que nos adentramos un poco más a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los riesgos de esto y cómo afecta esto en la mortalidad? No hay nada todavía que apunte a esto. Lo que estamos haciendo, como bien decía Tamara, de estos nuevos o no tradicionales factores de riesgo, porque también Tamara creo que algo dijo, pero soledad por sí solo es un factor de riesgo cardiovascular. La gente que sufre de soledad se muere más, la gente que sufre de soledad se infarta más. Entonces, es otro factor de riesgo que suma a esto a la hora del sueño. Entonces, lo que se está haciendo hoy día es tratar de cuantificar esto a través de la encuesta nacional de salud o a través de otras encuestas. Estamos en el proceso hoy día en Chile de saber, de tener una base de línea, de decir cuál es el problema y cómo puede afectar. Pero Claro. al igual que pasa con todos los otros factores de riesgo, ¿cuál sería una política para el sueño? Duerman más, vamos a cortar la luz a las 9 de la noche y todos duermen. Es difícil, Bueno, súper. es difícil cómo se soluciona esto. Porque como decía anteriormente, esto viene con una cosa de estilos de vida. Es una cosa que, pero además comencé a tomar de los determinantes sociales. A mí siempre me gusta meter un poquito de determinantes sociales cuando dicen, no, la gente tiene baja actividad física, hay que hacer los que hagan más ejercicio. Eso es completamente difícil. Yo diría que hasta mucha gente dice eso es una cosa casi imposible. ¿Qué hago yo cuando tengo 3 hijos, 4 hijos, trabajo de 8 a 7, de 8 a 6, tengo que llegar a la casa cansado, tengo que compartir con los hijos, tengo que compartir con el matrimonio y además tú me estás diciendo que yo me tengo que ir al gimnasio después de eso o que tengo que ir a la calle y que tengo que ir a trotar y que tengo que ir a trotar al parque donde me pueden asaltar? Entonces los determinantes sociales que juegan un papel importante y me atrevo a decir que también tienen un papel súper importante con el sueño. Con el sueño. ¿Qué pasa con todas estas madres solteras que tienen que trabajar, que tienen que hacerse cargo de los niños, pero además tienen que cocinar para la semana y después yo le digo, tiene que dormir 7 horas porque si no se va a morir? Sí, y sin ir más lejos, Felipe, también, o sea, a mí, estudiando un poco para este webinar, ya leyendo y todo, me llamó mucho la atención este tema como social en relación al sueño, porque uno no lo toma tanto en cuenta, ¿ya? O sea, insisto, con suerte lo tomas en cuenta desde el punto de vista como de salud, pregunta Mm. bien o no, más allá de eso no. Más uno piensa siempre en el estilo de vida, que el ejercicio, que la alimentación, y el sueño como que está ahí más relegado, pero desde el punto de vista social, pero claro, y Tamara nos presentaba como un poco las recomendaciones para la persona que duerme mal, pero también hay un punto de vista social, como desde la sociedad que entienda, por ejemplo, personas que tienen por a veces motivos distintas, no sé si llamarlo costumbres, pero hábitos de sueño o en el Hábito. sentido que son bueno, había una teoría que hablaba como de las alondras y los búhos, no sé si eso todavía está tan vigente, pero en el fondo hay gente que es más de noche, porque también su trabajo le hace ser Ciclo una circadiano. persona más activa de noche, ¿cierto? Y que el resto de la sociedad le exige que no puede ser que te estés despertando a la 1 de la tarde, pero es que si no dormí en la noche, o sea, como que la sociedad de repente presiona para que sigas un ritmo y una dinámica que el resto de la gente, entre comillas, normal sigue y no puede, po. Mm. Entonces, y ahí hablabas tú de la inclusión, entonces yo creo que quizás la recomendación, hablándolo, yo sé que es difícil en una guía clínica, pero en el fondo, presentando el tema, la recomendación es tanto para la persona que tiene esta alteración del sueño o esta dinámica distinta, como también para lo que lo rodea, ¿cierto? Una de las cosas que se ha hecho también y que ha ido cada vez más en aumento es la apnea del sueño, que se ha diagnosticado y que, bueno, ahora hay neurólogos expertos en el tema y se recomienda, digamos, y se indica el uso del CPAP. No sé si ustedes lo revisaron,
pero uno, bueno, yo no sé si porque me relaciono con gente mayor ahora que, pero también tengo jóvenes que usan la máquina y uno le pregunta, ¿y cómo le ha ido con este tratamiento? Le dice que les va mejor, que duermen mejor y que despiertan más descansados y más clever, digamos, para empezar el día, porque antes se quedaban dormidos, andaban con sueño, despertaban como de 10 de la mañana en realidad, así como activamente. Y también eso, yo creo que es súper importante el estudio de la apnea del sueño. Hay una pregunta en el chat, o no sé si es Sí, una pregunta o es un aporte que dice hay encuestas no, validadas es que una pueden ayudar pregunta. en el tamizaje inicial, pero no sé si es una pregunta o está ¿Mm? contando que hay encuestas. Yo creo que es una pregunta, Felipe. Hay encuestas de Edgardo Fuentes, dice, ¿hay encuestas validadas que puedan ayudar en el tamizaje inicial? Hay hartas encuestas validadas que se aplican para medir la cantidad y la calidad del sueño, pero como decía anteriormente, nosotros no la estamos aplicando, ¿ya? La encuesta nacional de salud solo tiene preguntas aisladas, no incorpora un instrumento que mida calidad o cantidad del sueño, sino que más bien se les pregunta cuántas horas, como les contaba anteriormente, cuántas horas en promedio usted cree que duerme en la semana y cuántas horas usted cree que duerme el fin de semana, pero hay encuestas que miden calidad, cantidad, etcétera. Está muteada. Pauli. Ahí sí, ahí sí. Es que hay otra pregunta en la sección de preguntas y respuestas que de Sara Leiva que dice, con el envejecimiento disminuye la producción de melatonina y esto puede afectar el sueño. Ahí, bueno, habla un poquito de la dosis, yo creo que eso escapa un poquito de nosotros, pero en el fondo la pregunta es en relación a la producción de melatonina. Sí, eso es verdad. La producción de melatonina disminuye con el envejecimiento y eso, por supuesto, altera el sueño. Ahora yo no podría decir cuánto es la dosis que debe tomar la persona para iniciar, eso tendría que verlo con el médico tratante, pero sí, es muy cierto lo que dice Sara, con el envejecimiento disminuye la melatonina. Pero en el fondo hay varios factores, o sea, no sería solamente como por disminución de melatonina, sino que todo lo que tú Claro, expusiste. Varios factores que ojalá Claro. hay integrar. varios. Mm. Bueno, hay, Una pregunta más bien social. ¿Dónde hay algún estudio que diga que la gente, digamos, el nivel, digamos, económico interfiere en la calidad del sueño? Eh, no sé si hay un estudio específico que haya hecho la asociación entre los dos, sin embargo, el nivel socioeconómico, el nivel educacional es un factor que hay que tenerlo en todos los estudios poblacionales Mm. porque es uno de los factores de riesgo más importantes que existen, porque tener un bajo nivel socioeconómico o tener una baja educación afecta a todos los outcomes posibles. Hoy día es cierto, la gente que tiene menos recursos, Mm. la gente que estudió menos por ABC motivo, la gente que tiene un salario y que eso tiene que repartir entre la familia, que tiene menor nivel socioeconómico, se enferma más, se muere más, tiene más eventos en salud y es una realidad muy triste. Pero con lo mismo que decía anteriormente, esta idea de los determinantes sociales es eso. La vocación es un determinante social importantísimo que afecta a todos. ¿Actúa solo? Por supuesto no. Ya lo mismo que decía anteriormente, a mí me gusta imaginarlo como una telaraña. Esto trae esto, 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 y esto termina básicamente en un outcome terrible como enfermedad cardiovascular o mortalidad. Pero sí. Sí. Fíjate que hay una cosa hoy en día que me llama mucho la atención, que son el manejo de las redes sociales, que hace que la gente joven, sobre todo, que necesita más horas de sueño y se quedan mirando Instagram, no sé cuántas cosas más. ¿Y cómo podemos nosotros influir en eso? O sea, la educación es súper importante en Sí, eso, sí, lo creo, lo ¿cierto? creo. Eso también. Las recomendaciones van que ojalá uno deje la pantalla una hora, 2 horas antes de prepararse para el sueño. Sabemos que es Claro, imposible. Uno, de hecho, mucha gente se queda dormido. Hasta yo me he visto a veces durmiendo con el celular pegado acá antes de dormirme. Entonces, pero bueno, hay que tratar es de a una poco. realidad. La Sí, educación es importante en ese sentido y ojalá uno siguiera las recomendaciones, pero ya sabemos que es difícil, pero sí. también es importante. Sí.
Bueno, no sé si ¿Hay más quieren, preguntas en el chat? no veo ninguna pregunta más, no sé si ustedes quieren ir como redondeando alguna idea que quieran dejar, ¿cierto? Estamos también como cumpliendo la hora de nuestro webinar. Así. Mira, lo único que quiero yo centrar, digamos, en la gente que hace clínica, que hace turno, es el manejo de los ruidos. Manejo los ruidos en los lugares, digamos, donde está la gente recuperándose, ya sea intermedio, UTI o médico quirúrgico, qué sé yo. Pero el manejo de los ruidos yo creo que es muy importante. Yo, en las encuestas que le hacen a los pacientes, habitualmente dicen, digamos, uy, apenas dormía en la noche, porque conversaban, porque había mucha alarma, mucho esto, qué sé yo. Eso es súper importante. Creo que es una de las cosas, digamos, de manejo del turno de enfermería que hay que preocuparse. Hay estudios sobre el ruido que están empezando a hacerse, que es muy importante, ¿ya? Lo que quiero agregar, Felipe, felicitarlo. Me encanta que incentive, digamos, sobre todo a la gente que está aquí en el chat o que está viendo, digamos, esta webinar y participando, es a investigar, a revisar. Hay tantas cosas nuevas que uno va encontrando, digamos, que todo es una fuente de investigación. Así que en realidad agradezco a Felipe mostrar su estudio y yo creo que además él nos da como un ejemplo, digamos, de lo que es investigar. Sí, muchas gracias, Norita. Tamara, si quieres dejarnos con alguna, o sea, primero agradecerte tu participación, por supuesto. Yo creo que a todos como que nos apasiona escuchar a una psicóloga hablando, porque es como algo tan, da para mucho, ¿verdad? Pero es agotado el tiempo que tenemos, pero te agradecemos tu participación, por supuesto, y si quisieras dejarnos como con una reflexión final. Sí, acabamos de empezar a ocupar el término salud social, que se viene a sumar a estos determinantes. Yo creo que siempre hay que tenerlo en vista, para uno y para el trabajo que hace con otros, ¿no? De estar atento a las redes que tiene la gente, al tema de la soledad, porque está afectando salud cardiovascular, el insomnio, la calidad del sueño, afecta riesgo para fragilidad, riesgo para demencia, mortalidad incluso, es un factor indirecto. Entonces, tenerlo en vista y que al menos a nivel municipal existen instancias y espacios para que las personas puedan ir a interactuar, que es algo como muy concreto que se les puede dar, ¿no? Y siempre está como el entramado de salud mental que uno podría como ofrecer pida ayuda si es que está pasando por un problema de insomnio, si es que esto está asociado a me siento solo. La gente que está enferma también se siente más sola. Como esos son los minutos en que uno necesita apoyo de otros, ¿no? Porque me siento enfermo. Entonces, ahí se nota más cuando estos vínculos no están. Entonces, estar a ojo con eso siempre, preguntándolo y redirigiendo a las personas, porque pese a que no tenemos intervenciones de soledad concretas para eso, tenemos cosas que están asociadas y que pueden permitir mejorar la conexión social en la vida de la gente. Muchas Gracias por tenerme. gracias. Felipe. Y primero agradecer la invitación y segundo agradecer a la mayoría de la gente que se conectó. En algún momento ya más de 40 personas, eso es todo un éxito, así que gracias por haberse conectado, qué bueno que les haya gustado. Hay hartos temas más que podemos seguir hablando, pero hay que ir a acostarse porque hay que dormir las horas necesarias. El mensaje que yo quiero transmitir es también un poco, va para esa parte, ya le hablé un poco de todo lo que pasa en el aspecto más poblacional, pero creo que es importante tener esta idea que decía un poco Nora con la clínica. Y también a todas esas enfermeras, enfermeros que hacen prevención secundaria o que están en los poli, que donde siguen a los pacientes, que después de hospitalización, que hacen esta continuidad, dense el tiempo de medir también esto. Es importante, la mayoría de los datos vienen de los hospitales, la mayoría de los datos vienen de los policlínicos, de los que uno investiga vienen de ahí, entonces es importante que como enfermeros también hagan esa medición, que le preguntemos al paciente y veamos si de alguna forma se puede ayudar a eso en el término de dormir, la calidad del sueño, pero también ir un poquito más allá y como les contaba, ver por qué o por qué sí o por qué no este paciente tiene problemas de dormir. Y el mensaje final, la calidad del sueño y las horas del sueño es un factor de riesgo, hay que tratar, es un factor de riesgo positivamente modificable y hay que empezar
cuando uno investiga y muestra el problema, también tiene que hacerse cargo del problema y el problema viene después con intervenir. Y en eso es lo que estamos hoy día tratando de buscar intervenciones que ayuden a favorecer y hacer este factor de riesgo realmente modificable. Así que eso, gracias. Muchas gracias, Felipe. Bueno, se nota de todo. también tu docencia. Y ya para cerrar y finalizar este webinar, agradecer, como tú también lo dices, y las chiquillas también, la participación de todos ustedes y la participación de todos los asistentes y oyentes, ¿cierto?, en este webinar. Me imagino que la mayoría como enfermeros o parte del equipo de salud y del equipo de enfermería, es bueno saber que se están haciendo cosas, que se están incluyendo estos indicadores, ¿cierto?, en la salud, que la estamos viendo un aspecto más holístico, pero también estas instancias de participación en este tipo de webinars y estas actividades demuestran en el fondo que hay un interés por crecer, por hacer más cosas en conjunto, generar espacios de discusión. Esa es la idea que nosotros tenemos como Departamento de Enfermería de la Xochical. Así que agradecer la presencia, la participación, hagámoslo de nuevo, hagamos más. Gracias también por motivarnos a hacer más no sé, investigación, hacer publicaciones, o por último, sencillamente juntarnos a hablar de un tema que manejamos o que no manejamos para generar discusión y engrandecer en el fondo nuestro aporte como equipo de salud. Ya, y no todo tan, a lo mejor va a ser algo políticamente incorrecto, pero no todo tan medicalizado, sino que también con participación del resto del equipo de salud. Así que desde ese punto de vista, nuevamente agradezco la participación y nos vemos en una próxima instancia. Muchas gracias, buenas noches. Ok, gusto a todos. Chao. Chao. Pauli.